Si no hay agua, ni el dinero, ni la tecnología va a resolver el asunto. ¿Y cuáles son los desafíos para que ese financiamiento climático alcance finalmente estos territorios? La presencia del Estado muchas veces no significa gran avance, sino a veces es una amenaza. Que nos consideren como parte de la solución y no como problemas. ¿Cómo podemos conectar el uso de los recursos de manera sostenible? Nada de lo que se decida a nivel global tiene importancia si eso no baja a la comunidad. Debemos fomentar empresas que respeten los derechos humanos y que además respeten el derecho de seguir viviendo. La necesidad de poder construir conjuntamente capacidades a partir de lo que también nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa hablar de cambio climático desde la voz de los pueblos indígenas u originarios? En este episodio de Capital Natural conversaremos con Tarsila Rivera Sá, una destacada lideresa quechua, con quien conversaremos sobre el aporte fundamental de los pueblos indígenas u originarios y de sus conocimientos. Este es un espacio para repensar el futuro justamente a partir de esos saberes desde los territorios. Tarsila, es un honor para nosotros que puedas acompañarnos en este episodio del podcast y queríamos empezar con una pregunta que es importante para muchas personas seguramente, ¿no? Tiene que ver con, en la actualidad hay mucho en relación a la tecnología, ¿no? La tecnología actual, y pensamos a veces que esa tecnología va a hacerle frente a todos los desafíos que nos posiciona el cambio climático. Entonces queríamos saber desde tu experiencia, desde tu trayectoria, cuál es el aporte que tienen los conocimientos indígenas para hacerle frente justamente a estas problemáticas que estamos experimentando hoy. Muchas gracias por la invitación. Lo que quisiera comentar primero es que los pueblos indígenas desde hace más o menos 20 años venimos discutiendo si la tecnología y el avance tecnológico nos beneficia o no nos beneficia. Llegamos a la conclusión que hay que saber usar los avances de la ciencia y la tecnología, no rechazarla. Para ello tenemos que conocer acerca de qué tan útil puede ser sin que dejemos justamente de lado los conocimientos y las prácticas que nos han permitido vivir a través del tiempo conservando las prácticas positivas como por ejemplo el cuidado de los recursos naturales, que también ya lo hemos discutido cuando empecemos a hablar sobre desarrollo. ¿Qué significaría el desarrollo para las comunidades indígenas? Entonces, hay conocimientos, prácticas que han permitido que justamente los pueblos y las mujeres indígenas principalmente hayamos conservado los conocimientos y prácticas, pero proyectadas a una vida sostenible, que también es otro concepto que hemos tratado de entender cuando se empieza a hablar en el escenario internacional. Y llegamos a la conclusión que justamente nuestras prácticas están orientadas hacia la sostenibilidad de la vida y de los recursos naturales. Esos conocimientos y esas prácticas nos permiten hoy, como mujeres indígenas, decir que nos consideren como parte de la solución y no como problemas, porque tenemos conocimientos y prácticas que podemos compartir para resolver problemas de diferentes tipos, entre ellos, por ejemplo, el impacto del cambio climático. Excelente, Tarsila. Y queríamos saber además un poco de algún ejemplo, algunas experiencias que tú tengas justamente de cómo este conocimiento indígena puede responder o puede ayudarnos, como tú dices, a entenderse, encontrarse con la tecnología y darnos soluciones innovadoras. ¿Cuáles experiencias tienes en mente o ejemplos nos puedes mencionar? Las comunidades más alejadas practican y usan autónomamente sus conocimientos y los recursos del entorno. Un ejemplo que nos ha ubicado en el contexto no solo local y nacional, sino global, es el COVID. Cómo comunidades alejadas que conocen, por ejemplo, los valores y los aportes de las diferentes plantas medicinales han contribuido a encontrar salida justamente al problema de salud. Esto es una muestra, pero hay muchas, ¿no? Porque cuando uno conversa con mujeres tanto del Ande como de la Amazonía, cada una sabe, por ejemplo, qué planta usar cuando quiere frenar el crecimiento de la familia, qué planta usar cuando ya no quiere
tener más hijos o cuando lo quiere tener. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque hay muchos conocimientos relacionados con el tratamiento de la salud, pero también el tema de la alimentación que ha permitido justamente vivir casi autónomamente, ¿no? Porque la presencia del Estado, ahora lo estamos analizando, que muchas veces no significa gran avance, sino a veces es una amenaza. Entonces hay que mirar los conocimientos propios, mirar también las capacidades que se tienen en las comunidades y los conocimientos que son útiles no solo para nosotras o nosotros los pueblos indígenas, sino para la sociedad en general, ¿no? Y ahora que estás justo mencionando el aporte de las mujeres indígenas, quería saber también por tu experiencia de haber trabajado con tantas mujeres a lo largo de todos estos años, ¿cuáles son las experiencias que ellas tienen en los territorios? ¿De qué manera han ido contribuyendo justamente al cuidado de sus entornos, de sus territorios? ¿Qué experiencia tienes que nos puedes comentar sobre las mujeres y las jóvenes indígenas? En contextos óptimos, podríamos decir que en la Amazonía ustedes saben que las mujeres son las que van a sembrar la yuca y preparan los alimentos y cuidan todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Los hombres generalmente se van a cazar o pescar. Entonces, ellas son las proveedoras de alimentos y eso demanda un gran conocimiento de qué tipo de productos o plantas o tubérculos son positivos para la alimentación y cuáles no. Ese gran conocimiento creo que se está perdiendo y viene a ser una amenaza para las nuevas generaciones. Sí. ¿Por qué? Porque al acceder a la necesidad de acceder a la escuela, luego la secundaria y luego quieres seguir acceder a ser ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, pues en vez de fortalecer tus conocimientos junto a los mayores sobre el valor de las plantas o los productos de la zona, te va alejando. Y entonces ahí vemos como una gran amenaza ese aspecto. Pero tenemos muchos ejemplos de mujeres que principalmente han conservado la biodiversidad. Nosotros conocemos mucho afuera el guairuro y que es de buena suerte, que las mujeres amazónicas nos dan los collares, etcétera. Pero de repente te encuentras con mujeres que te dicen ya no tenemos guairuros. ¿Y por qué? Porque el árbol del guairuro está siendo exterminado porque la madera es demandada con tanta construcción de departamentos que necesitan parqué o muebles. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora un árbol de guairuro para volver a tener un elemento que para ellas es básico, es importante porque es parte no solo del uso propio, sino ahora para la generación de ingresos? Entonces, sí nos gustaría que los conocimientos propios sean valorados en cada orden de la vida, en cada aspecto de la vida y de la actividad, tanto productiva como familiar, que tiene que ver con la conservación de la vida en el lugar, ¿no? Y eso que comentas es muy importante, ¿no? El tema de cuál es el sustento también de las personas en los territorios y cómo podemos conectar el uso de los recursos de manera sostenible para que también eso pueda ser parte de lo que ellos puedan emprender o considerar como un ingreso, ¿no? Otro de los temas muy importantes que queríamos saber un poco más es sobre la participación de los pueblos en espacios nacionales e internacionales. Nosotros sabemos que tú has tenido mucha experiencia y muchos años de trayectoria en esto, ¿no? Entonces queríamos saber, desde tu punto de vista, cómo ha ido cambiando esa participación que tienen los pueblos indígenas en espacios nacionales, pero también globales. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos? Creo que tenemos que mirar hacia un horizonte desde nuestra región mínimo unos 50 años atrás, porque todo ha ido avanzando progresivamente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, empiezo a ser parte activa en el movimiento indio desde los 80, como los bolivianos te podrán decir desde los 75, y Norteamérica te dice que hemos cumplido más de 100 años habiendo llegado a las Naciones Unidas en el año 20 y tanto, 23 me parece, tratando de usar la Carta de las Naciones Unidas para reclamar derechos como pueblos. Entonces hay un Recorrido tiempo muy grande. largo de aprendizaje, de interaprendizaje, pero también de avance. En la región creo que ha significado mucho el año 92, porque nos ha permitido tratar de articularnos contra la celebración de lo que nosotros como pueblos indígenas le llamamos invasión. Y ahí pues tanto andinos, amazónicos,
amazónicos, y quiero decir de todas las regiones, nos hemos juntado a ver si realmente hemos sido colonizados, hemos sido descubiertos, hemos sido invadidos y quiénes somos ahora. Entonces, desde esa época ha ido avanzando la propuesta de luchar por derechos, principalmente en esos años derechos colectivos, y que luego ahora, por ejemplo, desde las mujeres, tratamos también de transitar a la vida personal y hablamos de la complementariedad de los derechos colectivos como pueblos y los derechos individuales como mujeres, ¿no? E indígenas. Entonces, ha ido avanzando, por supuesto, y creciendo la cantidad de participación de los pueblos indígenas, primero los varones y luego nos hemos ido sumando las mujeres. Y yo puedo hablar de haber llegado, por ejemplo, a las Naciones Unidas en el año 86, Exacto. 1986, llevada por lo que pasó en mi región, en Ayacucho, porque para mí era tan doloroso que ya habíamos muerto 15,000 en Ayacucho, ni el país ni nadie sabía que aquí estaban muriendo gente de comunidades. Y es como un gran descubrimiento, ¿no? De cómo en ese espacio de las Naciones Unidas llegábamos gentes de diferentes pueblos y regiones, y donde los de esta región éramos el tercer mundo del tercer mundo. ¿Por qué? Porque los asiáticos hablaban inglés, los del norte hablaban inglés, los del Pacífico hablaban inglés, y parte del África hablaba inglés y francés. Y nosotros, los de esta región, nos mirábamos porque no hablábamos inglés ni tampoco entendíamos. Y eran los años en los que se estaba elaborando la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que tomó 23 años Aprobarse. aprobarla. Entonces, hay mucho recorrido, pero yo tengo que poner en relieve que nuestra participación ha ido aumentando en población participante, pero también en la calidad de nuestra participación. ¿Y cuál crees que es uno de los más grandes desafíos que tienen los pueblos indígenas de nuestra región en participar de estos espacios globales? Yo creo que es el tema de acceder a la información, y en ese sentido la tecnología y las ciencias de la información vienen a ser básicos. Hoy, por ejemplo, puedo decir que nuestra gente quechohablante o que habla, todavía es monolingüe en las comunidades, tiene la oportunidad de acceder a la comunicación visual y oral. Entonces, hay que enterarse qué cosas son las Naciones Unidas, qué significa, por qué tenemos que ir a esas conferencias. Y claro, en lo personal, mi compromiso de los últimos 40 o 45 años tiene que ver justamente con crear oportunidades y espacios donde nuestra gente se informe, conozca sus derechos y los ejerza de la manera que decidan hacerlo. Porque no es correcto que alguien te forme porque quiere que marques el aspa de su partido. Así Claro. no es. Entonces, en estos años ha significado bastante informarse qué son las Naciones Unidas, y ahí también soy crítica con la educación pública nacional, porque salimos de la secundaria, no de la primaria, salimos de la secundaria no bien informados de lo que significa transitar de la adolescencia a ser adulto, y qué responsabilidades tienes como adulto y qué información debes tener. Entonces, muchas veces cuando hablas de las Naciones Unidas, muchas No tienen conocemos. información, claro. No conocemos para qué sirve. Entonces, es importante informarse y el rol que cumplen las Naciones Unidas. Entonces, a lo largo de los años yo acuñé algo que tiene que ver con esa comunicación circular, ¿no? Nada de lo que se decida a nivel global tiene importancia si eso no baja a la comunidad y luego vuelve a subir, para tener claridad sobre los derechos que nos corresponden, pero también tener claridad sobre el rol de los estados en relación a los derechos de las diversidades étnicas y culturales y sociales también que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo estos espacios han ido empezando a discutir todas estas consecuencias y desafíos que nos trae el cambio climático? ¿Cómo los pueblos indígenas han ido reflexionando en realidad a partir del rol importante que cumplen en relación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad? ¿Por qué una naranja se seca en el árbol en la selva central sin haber terminado de madurar? Entonces, en espacios donde nos juntamos mujeres indígenas, andinas y amazónicas, tú tienes alguien que trae información de los avances de lo internacional y cómo esto tiene impacto en lo local. Entonces, una mujer asháninka te dice: ahora entiendo por qué la naranja se seca en el árbol antes de madurar. Y la andina te dice: ahora sé por qué el gusanito que antes estaba más
más abajo, hacia un piso ecológico más abajo, ¿A dónde sube están? y se come la flor blanca de la papa. Sí. Entonces empezamos a entender qué cambio se está produciendo, el cambio climático, ya sea por los climas extremos en diferentes comunidades. Todo eso toma su tiempo, pero hemos logrado llegar a esos espacios internacionales donde se han ido discutiendo nuestros derechos y ahora podemos decir que hay una participación amplia de hombres, mujeres y jóvenes en los espacios de la COP donde se discuten diferentes temas, pero también nos sentimos más fortalecidas y fortalecidos porque encontramos a nuestros similares y entre esa diversidad de regiones y culturas tenemos también la posibilidad de hablar entre nosotros, hablar con los otros y saber que hay expertas y expertos también indígenas que defienden nuestros derechos en esos diferentes escenarios. Entonces, la información es importante, la consecuencia es importante, la coherencia es importante, porque también soy crítica en este sentido, ¿no? Si en el plano internacional estamos reclamando derechos territoriales, derechos de participación, pues las comunidades también deben tener actores y actoras que de alguna manera están obteniendo esa información y nosotros transmitir y luego esos liderazgos locales son los que en primer lugar hablan con los agentes que llegan a la comunidad. Claro. Y ellos tienen también el derecho de participar en otros escenarios y decir que el bosque no es solo bosque, que el árbol no es solo el árbol, como el ejemplo del guairuro, que se sirven Pertenece a todo un mutuamente entre los seres que ecosistema. están en ese entorno vivo, tanto personas, seres humanos, como las plantas, los recursos, los animales. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, pues no solo impacta a las personas, por supuesto, impacta mayormente, pero si no hay agua para que los árboles y las plantas sigan creciendo, ni el dinero ni la tecnología va a resolver el asunto. Sí, sí. Entonces hay que tomar conciencia sobre el impacto que produce en nuestras vidas, nuestras propias decisiones y acciones. Me gusta, Tarsila, lo que comenta sobre esta interconexión, no solamente de los elementos de los territorios, sino también de su significado para el cambio climático, para la biodiversidad, pero también su significado cultural, ¿no? Que está muy conectado con las personas. Y entonces, si hablamos un poco de cambio climático y de los avances que se dan en nuestros tiempos, ya quería adentrarme un poco al financiamiento climático. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos ahora para que ese financiamiento climático alcance finalmente estos territorios que tú bien explicas, que es donde se está experimentando las consecuencias de lo que está sucediendo? Entonces queríamos saber cuál es tu mirada de ese financiamiento climático. Pertenezco a ese sector que ha tratado de incidir para que los fondos relacionados con el cambio climático tengan la oportunidad de llegar directamente a las organizaciones indígenas y nosotros también como pueblos tratar de desarrollar las capacidades para la gestión de esos fondos, porque si no sabemos gestionar los fondos, pues tampoco podremos tener resultados. En ese sentido, creo que hay una etapa importante que vengo acuñando también a partir de las realidades concretas, es que hay que invertir en el año cero, hay que invertir en el desarrollo de capacidades y de gestión de los fondos en las propias organizaciones comunales o distritales de la zona y trabajar intergeneracionalmente. Mi abuela tiene conocimientos que yo debo ir heredando, Recogiendo. pero al mismo tiempo, cómo complementariamente yo puedo juntarme con mi hijo que ya maneja tecnología, accede a otro tipo de información, tiene otras herramientas, y cómo esa familia intergeneracionalmente puede acceder, actuar de una manera complementaria, pero también en la gestión, no solo de fondos, sino en la pervivencia y conservación de lo que De la hereda identidad también. y la identidad en el entorno. Entonces, hay que invertir en el desarrollo de capacidades locales, pero también desde los derechos, no solo porque ay, no saben, no conocen o porque o un programa mínimo de asistencia, así no es. Tenemos que reconocer las capacidades y luego acompañar en esa inversión, y sí creo que tenemos el derecho de acceder a esos fondos directamente para usarlo en un bien común
razón, porque si tenemos la oportunidad de decir, mira, no debes arrancar esta planta de raíz, sino solo cortar las hojas, es un conocimiento que te permite conservar la planta para luego gozar del brote o De rebrote. lo que te Y brinda, lo ¿no? mismo es este ejemplo del guairuro. Para mí es que si tú usas solo el fruto y no tumbas el árbol, pues siempre vas a tener guairuros cada año. Pero Exacto. si te tumbas el árbol, yo no sé en cuántos años da frutos como corresponde, entonces estamos depredando. Y yo creo que es algo a lo que debemos tener en cuenta para conservar la vida de todos. Gracias, Tarsila. Y queríamos conversar también un poco de lo que nos compete a nosotros también como Profonampe, como Fondo Ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tú encuentras justamente en estos fondos que manejamos, estos fondos concursables que tenemos, que en el mejor de los casos hacemos todos los esfuerzos para que puedan alcanzar a las organizaciones indígenas, ¿no? Y ahí me detengo mucho en toda la experiencia, también en la necesidad de poder construir conjuntamente capacidades a partir de lo que también nosotros y otras organizaciones hemos ido aprendiendo, ¿no? Para gestionar estos fondos. Mira, tu pregunta me lleva la primera vez que llegué a Bruselas. Entonces alguien me conecta con unas personas de derechos humanos que daban dinero. Y entonces la persona de derechos humanos que daba dinero para derechos humanos no me quiso recibir. Entonces digo, ¿pero qué no me quiere recibir? No, es que estamos cansados de que vienen los indígenas, piden dinero y luego no dan resultados, se lo gastan como quieren. Entonces yo, que soy rebelde, dije, bueno, dígale que aquí viene una india que sí ha aprendido a manejar el dinero. Y entonces, fíjense ustedes que a veces el idealismo o la idealización de un escenario hace que uno cometa errores. Y entonces miré un poco la Amazonía, los liderazgos amazónicos, y le expliqué, mire, si usted le da $500 a un líder amazónico, él va a disfrutar con ese dinero con su gente en su fiesta tradicional, porque el dinero no es que valen los $500, es el uso que le da y de disfrute. En el Ande los $500 de repente servirá para comprar más semillas o diversificar semillas, tener algo para conservar alimentos. Entonces depende de las culturas, pero si usted le da $500 pensando que la persona lo va a invertir de la misma manera que usted piensa, estamos equivocados. Entonces ahí hace falta conocer el contexto local, conocer la cultura, la práctica de los pueblos a donde van los fondos. Y en este caso es lo mismo. Cuando digo que hay que invertir en el año cero, es que habemos gentes que no hemos necesitado el dinero y que tenemos que aprender a usarlo, tenemos que aprender a gestionar y tenemos que combinar el valor del dinero, la utilidad del dinero con lo que queremos conservar. Entonces, eso no es un taller de una semana, 3 días. Y yo creo que las organizaciones o instituciones que están canalizando fondos climáticos, tienen que tener en cuenta en el contexto donde van a trabajar, a dónde va a ir los fondos. Pero también es tomar en cuenta en la planificación a los propios actores de la zona. No es tan fácil. Exacto. Que llevas el dinero y crees que todo está resuelto. No, escuchas líderes de base que te dicen, nos encontramos con traficantes de todo tipo y que además los traslados actualmente son mucho más costosos y nos encontramos con desafíos como, por ejemplo, que todos piden factura, todos piden recibos numerados y bueno, el pequepeque no te da el recibo numerado. Y entonces hay más bien por desconocimiento Condiciones de estructurales. la zona es que se crean muchos conflictos porque también hay desconfianza, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que tienen que planificar la transferencia de fondos teniendo en cuenta todas estas El contexto. condiciones, el contexto y permitir que los liderazgos locales participen, porque una de las primeras recomendaciones que logramos en el plano internacional es el derecho de participar en los planes y programas relacionados con nuestras vidas o nuestros territorios. Entonces, si tenemos una educación básica, primaria, los liderazgos de comunidades muchas veces están lejos de lo que significa toda esta cosa que tiene que ver con la gestión, la administración y que el Estado no ha resuelto. Exacto. Entonces, que son barreras hay que estructurales en invertir un muchos poco más de casos. tiempo, superar y tener en cuenta esas barreras estructurales y tratar de avanzar de la mejor manera posible, pero no
no empezar diciendo que no sabemos o no podemos. Sabemos y podemos. Lo que necesitamos son oportunidades, tanto hombres como mujeres. Gracias, Tarsila. Yo quería terminar esta conversación tan importante para nosotros con que nos comentes de repente 2 ideas claves que quieras comentarles a todos los que nos escuchan en relación al aporte de los pueblos indígenas justamente para la acción climática. Una es que hay que escuchar, hay que preguntar. Nunca puede ir alguien de afuera pensando que todo lo sabe y ellos no saben nada. Sabemos, tenemos muchos conocimientos y prácticas para resolver y para solucionar. Eso es uno. Y lo otro es que hay que poner en valor los aportes, reconociendo, yo diría, el derecho que tenemos las y los que hemos conservado lo que aún existe como parte de la naturaleza. Esa noción y práctica de no depredar lo que hemos encontrado en nuestro entorno es importante. Yo sé que es muy crítico con relación a las industrias, las empresas, sobre todo muy críticas con las industrias extractivas, pero pienso que también debemos fomentar empresas y industrias que respeten los derechos humanos, que respeten los derechos de los locales y que además respeten el derecho de seguir viviendo y sobre todo entender esta dimensión de cómo los conocimientos y el cuidado que los pueblos indígenas han tenido en los diferentes ecosistemas nos da vida a la humanidad. Yo creo que esa dimensión es importante tenerla presente. Y es algo en lo que coincidimos desde Profonampe. Muchas gracias, Tarsila. Ha sido excelente esta conversación contigo y tu tiempo. Muchas gracias. Gracias y ojalá que el mensaje llegue. Va a llegar, va a llegar. Profonampe, comprometidos por naturaleza.